Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, información que trasciende, periodismo con propósito. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya. Como siempre, a esta hora de la tarde con ustedes, nuestras tres plataformas informativas, y le doy la bienvenida, como todos los programas. Ya ustedes lo están viendo en pantalla, ahorita lo presentamos oficialmente, pero primero le doy la bienvenida a mi querido amigo, hermano, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos. Raúl. Gracias, como siempre, un gusto estar con ustedes, Alfredo, contigo, señor rector. Liz, por supuesto. Desde hace tiempo tenemos el gusto de trabajar juntos. Gracias. Bienvenidos, gracias. Señor rector. Gracias, es un honor. Y de la misma manera, le doy la bienvenida a mi querido amigo, hermano maestro de periodismo, el director general de la revista Mujeres, que es Mujeres Shaike, Alfredo Martínez de Aguilar, hermano. Con el afecto de siempre. Señor rector, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y bien, y ahora con una disculpa indiscutiblemente, porque ya sabe usted que socialmente debemos de darle primero la palabra a las mujeres, pero hoy no la dejé al último, la dejé en medio, porque es un honor siempre contar en esta mesa con la presencia de una extraordinaria comunicadora como lo es Lisbeth. Liz, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto siempre compartir con Raúl, con Martín también, con Alfredo y por supuesto con el rector. Muchas gracias. Y bien, pues bueno, este programa, acuérdense que estamos también en línea, en alta tensión de Stereo Milet Radio, 98.9 de frecuencia modulada en la Ciudad de México, nuestras emisoras en la República Mexicana y 5 en Estados Unidos, en la cual ustedes están escuchando esta plática que sostendremos. Y tengo hoy el honor, en el programa anterior yo se lo comenté al señor hoy rector y le dije que la siguiente entrevista se la íbamos a hacer ya como rector. Y creo que sí le atiné. Así es de que tengo el honor de darle la bienvenida a este programa de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, al hoy rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestro Farid. Bienvenido, Farid. Muchas gracias, Marlín. Pues agradecer la invitación de don Alfredo, de Raúl, de tu parte. Y bueno, qué bueno que nos acompaña Liz. La vez pasada tuve la oportunidad de conocerla en un programa de radio, igual ahí con Taré, Lanús, me parece. Y bueno, hoy acá encantado, hicimos el compromiso la vez pasada de que en caso de que nos favoreciera la elección, pues íbamos a estar con ustedes para poder transmitir y comunicar de alguna forma a nuestra sociedad oaxaqueña y a nuestra comunidad universitaria, pues de alguna forma los proyectos, los planes que tenemos para la universidad. Y vaya paquetito que se está usted aventando, señor rector, ¿no? Sí. Porque en realidad hablar de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es prácticamente hablar de un rescate en todos los tenores, porque nuestra máxima casa de estudios en la entidad oaxaqueña, mire que se merece un gran rescate. Y bueno, se lo digo por los comentarios que hemos recibido y que seguimos recibiendo en nuestro noticiero en la Ciudad de México, en la cual, pues bueno, creo que de repente están más enterados en la capital de la República de lo que acontece en la UAPJO que todo lo que es precisamente en Oaxaca. Pero bueno, este gran reto, estoy casi seguro y prácticamente, valga la redundancia, le puedo asegurar que bajo el mando del señor rector Farid, pues las cosas van a cambiar para bien en la máxima casa de estudios. Pero para ello y para platicar de este tema,
Yo le cedo la palabra a mi querido amigo, hermano Alfredo Martínez de Aguilar. Adelante. Gracias, hermano. Pues con el gusto de siempre. Sí. Seguimos de plácemes y nada mejor para continuar celebrando el doble triunfo, Sí. ¿no? El reconocimiento pleno de su triunfo avasallador, 3-1 en las elecciones, Sí. a rector, y el triunfo de la selección mexicana, Sí. ¿verdad? Entonces, gracias por tener la oportunidad de conversar con usted. Fuera de cámaras comentábamos que hay mucha expectación y muchas expectativas al representar una cara nueva, específicamente en la política universitaria nacional, porque la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la gloriosa UAPO, tiene una presencia innegable a nivel nacional. Prueba de ello, ha tenido ya reuniones con la NUYES y con una serie de rectores y rectoras de universidades del país. Por favor, comente con nuestro amplio auditorio nacional e internacional los primeros pasos que está dando como rector. Sí, cómo no. Si recuerdan, gracias, don Alfredo, si recuerdan, que la última vez, bueno, la vez que platicamos acá como candidato, preguntaban cuáles eran los retos de la universidad. Yo les comentaba que el principal reto que enfrentaba la universidad a un corto plazo es un déficit de 300 millones que trae para poder terminar el ejercicio. Y ese recurso, si no se consigue, pues pone en serios aprietos la operación de la universidad. ¿Y a qué me refiero con la operación? Pues me refiero primero a los salarios de los trabajadores y segundo al gasto operativo, luz, rentas, papelería, todo lo que se ocupa para el funcionamiento. Insumos en general. Todos los insumos en general. Y bueno, derivado de resultar ganador en la contienda, pues es la principal preocupación. Me reuní, me parece que a la semana con el gobernador, le expliqué la situación porque una vez que ya llego como rector, pues efectivamente reafirmamos lo que de alguna forma pues ya nosotros habíamos visualizado en la contienda como rector. Y el principal reto es esa parte. Ahorita es sortear el gasto operativo o más bien el recurso que se requiere para enfrentar ese gasto operativo. Ya avanzamos con el señor gobernador. La vez que yo lo pasé a saludar y a presentarme ya con él como rector, me preguntaba cuáles eran los compromisos inmediatos y él se comprometió, inclusive en una mañanera, lo publicó, a que nos iba a duplicar el subsidio que actualmente se tiene. Actualmente el subsidio es del 13%, la duplicidad sería el 26%. Ahí hablamos más o menos de alrededor de 200 millones de pesos. Con eso, pues ya es un gran avance para poder pues sortear este déficit que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para conseguir el resto? Una es contener, porque es cierto que se pueden hacer economías. ¿En dónde podemos hacer economías? En arrendamientos, en papelería, probablemente en algunas nóminas que pues no sean, vamos a decir, que se paguen con recursos federales, sino que muchas veces hay nóminas que se pagan con recursos propios y que tienen que ver ahí con el tema de cada unidad académica. A lo mejor podemos hacer contenciones en esos rubros, podemos hacer contenciones también en los viáticos, en el combustible, cosas que no afecten de alguna forma la docencia, la academia, ¿no? Y por otro lado, tenemos el compromiso de fortalecer la parte salarial, pero de las nóminas de los académicos, de los trabajadores, y que esa parte va a tener que ser a partir de que garanticemos primero el recurso para terminar el ejercicio de manera correcta. Y obviamente con este paso que dará el gobernador pues es histórico, porque de concretarse en el convenio de subsidio, de apoyo, de recursos, pues la universidad no tuvo que salir a la calle a exigirle recursos al gobierno. Y eso yo creo que es muy importante reconocerlo una vez que ya se tenga firmado el convenio respectivo. Es importante divulgarlo y es importante que también participe
el secretario de la SEP, porque sería un mensaje también para el resto de las universidades del país, que también están sus gobiernos estatales en esa disyuntiva de saber si le meten más recursos a sus universidades estatales o no. Y esta situación, pues ya la estamos trabajando con el equipo del señor gobernador, estamos viendo ya cómo va a quedar el convenio del Paripaso, y yo espero que en un mes, mes y medio ya podamos tener el proyecto y el convenio, y a partir de ahí, pues ya garantizamos una buena parte. Y con eso la federación también se aperturará para podernos mandar mayores recursos, porque la crítica de la federación es, yo no te puedo dar más recursos si tu estado no te da recursos. Claro. Y acá pues estamos dando ya un primer paso muy importante, ¿no? En un mundo global como el que estamos viviendo, es obligado a aprender de las experiencias exitosas de otros países, de otros estados-nación. Las universidades europeas y norteamericanas y canadienses, fundamentalmente, obtienen gran financiamiento de estímulos fiscales para empresarios que aportan recursos a las universidades, a la investigación de las mismas. ¿Pudiéramos tropicalizar e innovar durante su rectorado en ese sentido? Sí, fíjese que aquí el problema que tenemos es que los estímulos fiscales, tenemos una limitante con las empresas. ¿Por qué las empresas solamente pueden otorgar en estímulos? Digo, pueden otorgar lo que ellos quieran, pero para efectos fiscales solamente pueden deducir el 6% de su utilidad. ¿A qué voy? Una empresa que tiene 1 millón de pesos de utilidad, si quiere hacer un donativo de esa utilidad, para que le sea deducible de impuestos, solamente puede donar hasta el 6%, 60,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa dona, por ejemplo, 300,000 pesos, sobre 240 pagaría impuestos. Entonces no le conviene a los empresarios. Claro, esto tiene una razón, tiene una justificación. En su momento, esa figura de donatarias autorizadas fue un esquema que se utilizó para que muchos empresarios crearan sus fundaciones, mandaran ahí sus utilidades, y desde esas fundaciones compraran sus casas, sus carros, sus aviones, y eran libres de impuestos. Y el gobierno tuvo que poner un candado, pero pasó a perjudicar a empresas o a empresarios que sí lo hacían con esa devoción de ayudar a universidades, a hospitales, a casas hogar, de diferentes situaciones, ¿no? Entonces, sí se pudiera hacer, desde luego, pero ¿qué se necesita? Una negociación con la federación. Una negociación con la federación que, tratándose de universidades públicas, pudiera no aplicarles esa limitante del 6%. Eso se pudiera hacer. Incluso sentar un precedente positivo desde Oaxaca a nivel nacional. Uh-huh. Sí, porque tiene que haber excepciones, y excepciones cuando las reglas son claras. Una universidad pública como la UAPO, con casi 200 años de vida, historia, pues se pudieran poner requisitos muy claros para que no se caigan en esas malas prácticas. Por supuesto. Primero las damas. Pero yo quiero retomar un tema que estábamos comentando antes de iniciar el programa, que es la innovación universitaria. Nos estaba comentando el tema de medicina, el tema de lo que sigue para las y los estudiantes de medicina, pero no solamente en medicina. Yo creo que la universidad tiene talentos en derecho, en arquitectura, en administración, en las bellas artes. ¿Qué es lo que usted como rector va a llegar a, bueno, ya llegó, y qué es lo que les va a proponer? Ahorita estábamos hablando del tema de la investigación. Yo creo que ahorita es una punta de lanza para que los futuros doctores o los doctores se proyecten de una forma, pues, que sea un precedente, ¿no? Que marque un antes y un después en la universidad. ¿Y usted cómo está vislumbrando esta parte de la proyección de las universitarias, de los universitarios, y también de las carreras? Porque yo creo que ahorita es una oportunidad, si se va a estar relajando el tema del presupuesto, yo creo que se da la oportunidad, es una ventana para que los y las estudiantes puedan proyectarse de una forma que antes no se había hecho. Sí, bueno, es muy importante. Primero, ahorita en la Facultad de Medicina está viviendo un proceso
o va a enfrentar un proceso de acreditación de sus planes y programas de estudio. Y es muy importante que las facultades, que las escuelas, los institutos de nuestra universidad ofrezcan planes de estudios debidamente acreditados. ¿Esto qué nos da? Pues nos da la certeza de que van a ser facultades que tienen planes de estudios actualizados, que ya pasaron por una serie de indicadores que en este caso los organismos acreditadores revisan para que puedan ellos de alguna forma sortear esa acreditación en los niveles que les otorguen, nivel 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad de observaciones que les hayan hecho cuando hacen las visitas respectivas. Y ese es un principal reto, que los alumnos encuentren facultades o institutos con planes, o mejor dicho, facultades debidamente acreditadas, que ya hayan pasado los organismos acreditadores y que los hayan acreditado, porque eso nos va a permitir que se tenga un parámetro de que son facultades, institutos, escuelas de calidad. Y a eso habría que agregar, obviamente, pues temas de supervisión, de asistencia a impartición de clases, de asistencia del personal de servicios que cubran sus áreas. ¿Para qué? Pues para garantizarles mejores espacios limpios a los alumnos y obviamente también a los maestros y trabajadores, ¿no? Porque es para todos. Pero son de las cosas que se tienen que ir implementando poco a poco, porque aunque ya debería ser una rutina, a veces se relajan digo, la pandemia vino también a ser una situación de, así como trajo cosas positivas en el sentido de poder tomar clases en línea y poder de alguna forma tomar nuevas medidas, a lo mejor de higiene y cosas, también trajo, ya el tema negativo de la enfermedad, pues ya estaba, ya venía, ¿no? Con ello, pero también relajó en algunos esquemas, pues las formas de trabajar. El orden, la disciplina. Y yo creo que eso, pues si las actividades son normales, no se tienen que relajar. Al contrario, pues las cosas son perfectibles, nunca se alcanza la perfección y cada vez tenemos que ir mejorando. Entonces, y en el tema de investigación, pues sí, efectivamente nos hace falta un instituto de investigación que pueda concentrar el trabajo de todos los investigadores, de los arquitectos, de los médicos, de los contadores, de los abogados, y que pueda divulgarse, porque ahorita esos trabajos se hacen más como para un tema de lograr algunos estímulos económicos, y aunque se hacen divulgaciones, pero son divulgaciones, vamos a decir, aisladas, cada escuela lo hace desde sus propios medios, pero falta que la universidad, desde la autoridad central, que es la rectoría, pueda concentrar y divulgar, hacer una buena difusión de esos trabajos de investigación, que son muy buenos, pero que a veces no se conocen, porque a veces se conocen solamente en la facultad donde nace, pues, ¿no? Pero en el resto de la propia universidad no se conoce, y menos se va a conocer a nivel fuera de la universidad, ¿no? Entonces, son de los temas que vamos a tratar de implementar poco a poco y que, bueno, trataremos de impulsar, porque al final de cuentas la academia y la investigación son la base y la razón de ser de cualquier universidad. Claro, sin duda. Gracias. Antes que nada, pues bienvenido. Sí. La verdad es que siempre para la universidad, nuestra alma mater, donde nos formamos, Alfredo, tu servidor, ¿tú también? No, tú no eres de la UAP, pero bueno, como si lo fueras. Sin duda, son retos permanentes los que se tienen que enfrentar. Yo plantearía, en primer lugar, independientemente del tema económico, que es fundamental, el tema de investigación que tocó Liz, que también es fundamental, y celebro que en ese contexto usted, señor rector, tenga tanta claridad de cómo poder abordarlo y resolverlo. Y también celebro la buena disposición del gobernador del estado para apoyar en solventar estos déficits que se tienen, porque eso precisamente valida
la buena relación que debe existir entre una institución pública del pueblo, como es la UAPJO, y el Estado estatal, el Estado nacional. Por eso es que también yo comentaría que en el tema de la campaña, lo comentamos incluso, creo, de alguna manera en ocasiones anteriores, e incluso en lo personal, el tema de pretender hacer valer una supuesta autonomía total frente a los poderes y los estados no era un argumento de carácter que pesara en la contienda interna de la universidad, y qué bueno que se resolvió. Pero en ese contexto celebro todas estas circunstancias. Pero yo plantearía varios temas que creo que son fundamentales para la institución y que han estado en el debate. Perdón que lo diga así, pero esa es la realidad. Uno, por ejemplo, el porrismo. Los grupos que se han generado en diferentes estadios de la universidad, de las facultades, que obedecen a ciertos intereses de grupos, de personas, incluso hasta dicen desde rectores, dícese. Por una parte. El tema también que se ha comentado en otras ocasiones, que es la venta de la posibilidad de ingresar a la universidad. Hace unos días creo que ya se hizo la selección o ya se inscribieron, por ejemplo, los que quieren entrar a medicina, las personas o los estudiantes que quieren entrar a medicina. Creo que ese sería un tema que habría que vigilar de manera muy importante para evitar que pueda en un momento determinado incidir la corrupción. Como anécdota, tengo un conocido que hace algún tiempo, hace algunos años, no tantos, me dijo, oye, mi hija quiere entrar a la UAPJO, pero quiere entrar a medicina, pero pues, lo que me piden para que pueda entrar, voy a tener que vender un terreno. Más que una escuela particular. No, olvídate. Es claro, por supuesto. Entonces, ese es otro tema que me parece que es importante, que vale la pena que lo planteemos acá, señor rector, con todo respeto, porque creo que es algo que va a estar también en su órbita de decisión. Agenda. Sí. El otro, la defensa del patrimonio de la universidad. Sí. Porque en lo personal, y eso es muy personal, yo he criticado y he planteado que no estoy de acuerdo que el patrimonio de la universidad se dé en comodato, sobre todo para que hagan cosas como lo que hicieron con la primera sede del Instituto de Ciencias y Artes en San Pablo. Ni tampoco que haya tan poca claridad de cómo se negoció el tema del comodato del Parque Eduardo Vasconcelos. Independientemente de que le hayan querido cambiar el nombre y que al final de cuentas parece que se lo dejaron, pero no ese es el tema por el fondo. Entonces, la defensa del patrimonio es fundamental. El edificio central de la universidad es un edificio emblemático para todos nosotros, para todos. Entonces, ¿qué se va a hacer con el patrimonio de la universidad? Serían 3 temas fundamentales que creo que están en su, pues ahora sí, perdón, pero están en la cancha de la rectoría tomar decisiones, señor rector. Sí, cómo no. Sí, pues como bien comentas, el tema del porrismo son temas que definitivamente tanto el porrismo como vamos a comentarle, la venta de espacios, son temas que se tienen que ir combatiendo poco a poco. Desafortunadamente, muchos de estos temas pues ya vienen de años, vienen de muchas administraciones, son vicios que en los que se ha caído y que uno tiene que diseñar de alguna forma una estrategia o en su momento hasta acordar con ellos mismos para ver cómo pueden contenerse y no afectar la vida académica. El tema de la venta de espacios, pues es una realidad, sobre todo en las escuelas vamos a decir que tienen poca capacidad de recepción y que tienen mucha demanda. Hablamos de gastronomía, de LICE, arquitectura, enfermería, medicina, que medicina
está aceptando el 9% de los aspirantes, ¿no? O sea, el 91%, pues no, y no porque no quiera la facultad, sino no tiene más espacios. Pero aparte, pues se da el otro fenómeno, y ese fenómeno luego tiene sus repercusiones. Cuando ya están estudiando, pues al ser alumnos que se les llama luego recomendados, aunque más que recomendados es pues, porque compraron a lo mejor el espacio de una u otra forma, luego pues ya no terminan y terminan siendo afectando el indicador del índice, pues el índice de deserción. Sí, aumentan el índice de deserción y de eficiencia terminal, pues también se afecta, porque es uno de los índices con los que luego también se evalúa la acreditación. Se evalúa la acreditación, pero también con lo cual te evalúan el presupuesto. Entonces te dice, oye, ¿cómo es posible que si entraron del 100% que entraron, solamente salió el 50%? Y de ese 50% que salió solamente se titula el 10%. Entonces tu índice de eficiencia terminal está muy baja para toda la cantidad de presupuesto que te doy. Sí, pero mientras ya te di el servicio de una obligación o un derecho que tiene el estudiante y una obligación que es tuya, Estado, y que la haces a través de mí, mientras ya te resolví ese tema, aunque pues el índice de eficiencia terminal no sea pues no es culpa tampoco a veces de la escuela, tampoco puede ser tan flexible en la forma en cómo otorgas un título o un certificado, ¿no? Pero, y a veces, pues ese tipo de cosas, ese tipo de presiones pretenden flexibilizar las calificaciones o las titulaciones. Pues si vas a un nivel superior, es precisamente para que te esfuerces. No debería de ser un factor el índice de eficiencia terminal en razón de un presupuesto. Pero bueno, se tendrá que ir combatiendo y buscar alguna estrategia para irlos conteniendo y en la medida de lo posible, pues desaparecer esas prácticas. Por otro lado, el tema de la defensa del patrimonio universitario, pues yo lo comenté la vez pasada, sí, claro, que tiene que ser muy claro. Yo no estoy peleado con las donaciones y no estoy peleado con los comodatos, pero sin que ese comodato significa una privatización del espacio. ¿Y cuándo hay una privatización del espacio? Cuando el universitario ya no puede acceder libremente a ese espacio. Si hay un comodato que implique que te voy a dar un recurso, que te voy a remodelar este bien, pero a cambio de eso, pues me tienes que pedir permiso para entrar, yo creo que no, definitivamente, cuando menos en mi periodo, no lo haría. Preferiría tocar puertas en el Estado. El Estado es el que está obligado a darle los recursos para poder, de alguna forma, darle los mantenimientos, las reparaciones a los espacios universitarios y no poner ese tipo de condiciones. Porque si no, pues el problema de un comodato es que por los años en los que se dan, muchas veces las generaciones futuras se pierde de alguna forma ese cariño, esa identidad con ese inmueble, y al rato ya no se defiende con la misma, vamos a decir, el mismo ímpetu, con el mismo valor que a lo mejor se tuvo en su momento, y es normal. Si ya no lo disfrutaste, si ya no lo vives, pues no sientes ningún arraigo con ese inmueble, ¿no? Entonces, yo creo que todos los donativos, todas las aportaciones que quieran hacer a la universidad son bienvenidas, pero sin condiciones de transparencia, de en qué se van a invertir, en qué se van a ejecutar, o si son en especie, mucho mejor, ¿no? Para no manejar recursos, pero sin condicionamientos del manejo de los inmuebles, y menos sin condicionamientos de que el inmueble o de que el universitario tenga que ser relegado de un derecho de uso o goce que tenga sobre ese inmueble. Excelente. Perdón, ahora le estoy robando al abogado del diablo su lugar, perdón. Pero, a ver, también hay un tema. Evidentemente, yo en lo personal, y entiendo que la comunidad y en lo general la sociedad, no tiene ninguna duda de la transparencia con que usted fue electo. Sí. Y sobre todo, la participación
de los estudiantes, de todo el conglomerado universitario, porque ahora en esta etapa todos votan. Deberían dar los votos a los exuniversitarios también, pero a ver si esa reforma la impulsa, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, así fue. Sin embargo, hubo ahí una reacción de uno de los grupos, el que quedó en segundo lugar, que cuestionó, entiendo que utilizó argumentos que también lo he dicho desde mi punto de vista, no eran exactamente los necesarios ni los válidos, porque si tú estás reivindicando la autonomía de la universidad para que no intervenga el Estado y recurres a los órganos del Estado para que te resuelva el tema, pues como que es una contradicción de entrada. Es una incongruencia. Es una incongruencia. Pero bueno, independientemente de ello, ya hoy, y para bien, sin duda, la universidad está ya retomando todas sus actividades. A mí me dio mucho gusto conocer el fin de semana pasado la nota que decía y que daba cuenta de que ya usted había tomado posesión de Ciudad Universitaria, de que se reanudaban el siguiente lunes las actividades presenciales, como ya está sucediendo en la universidad. Eso todo es correcto. Pero siempre creo que es válido y correcto, en todo caso, que la opinión pública, que la sociedad, que los universitarios podamos tener alguna información de cómo se resolvió el problema. Sí, pues con todo gusto lo aclaro. Yo creo que la sociedad, pero sobre todo la comunidad universitaria, tiene derecho de saber cómo es que se superan estas, vamos a decir, crisis postelectorales. Claro. Y yo lo comentaba también aquí en esta entrevista, la última vez que estuve acá con ustedes, que en la universidad caemos todos. La universidad no es como la política estatal, municipal o federal, o partidista, mejor dicho, ¿no? Pero cuando me refiero, para no decir partidista, me refiero también luego aquí en Oaxaca, que tenemos más de 400 municipios por usos y costumbres y que no usan partidos políticos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Que no es que gane un grupo y se van todos porque los universitarios vamos a ser universitarios hasta que fallecemos o hasta que por alguna u otra razón dejamos la universidad para irnos a otros espacios o a vivir fuera del estado. Pero mientras estamos en la universidad, somos los mismos. Y entonces todos tenemos que caber, porque si todos cabíamos antes pues después de un ejercicio debemos de caber. Y entonces siempre se platicó con los equipos, con los grupos que me apoyaron, que pues debemos de dejar siempre 1 o 2 espacios para los equipos que de alguna forma quedan en segundo o tercer lugar, dependiendo la cantidad de representación que tengan. Estaba contemplado, pero ya está contemplado en un lineamiento de la universidad, pero es lineamiento, no es ley, ¿no? Entonces, ni tampoco la comisión electoral lo asumió. No, tampoco. Así es, y ellos estuvieron de acuerdo, o sea, y entonces se dejaron siempre ahí unos espacios en donde siempre se les puso sobre la mesa y ellos lo valoraron. Ellos también tuvieron que hacer un ejercicio con su grupo, con su equipo, con su base, para que pudieran también de alguna forma convencer de que aceptaran esos espacios, porque al final de cuentas perdieron. Entonces ellos tuvieron la ruta legal, pues decidieron abordarla. No es un asunto que en los tribunales en donde los llevaron pues sean asuntos de su competencia y los tengan que resolver de manera inmediata, o pueden resolver en un mes o en 5 años cuando ya terminó el periodo de rector, ¿no? Entonces, porque no hay un término para resolver ese tipo de... Ni es un tema que usted ahí... Y entonces yo creo que, pues afortunadamente los compañeros tuvieron también la voluntad de integrarse, y nosotros como rector y como equipo también, por representante de los demás equipos en esta negociación, pues también me dieron el voto de confianza de que siguiéramos las pláticas hasta que pudiéramos alcanzar un acuerdo. Y se logró ese acuerdo en esos términos. Hoy, precisamente por la mañana, se hicieron los nombramientos y ahí queda demostrado pues cuáles son los espacios que tienen. Y yo creo que esa es la transparencia que... La inclusión. Es la inclusión y es la transparencia que requiere
o que necesita saber la comunidad universitaria. No es que los hayamos vencido, no es que los hayamos doblado, no. No hay Es un tema ganadores ni perdedores. no. Aquí fue en la elección, pues yo resulté favorecido con la mayor cantidad de votos, pero ellos también tienen derecho a integrarse. Y tenemos que trabajar todos, porque los problemas de la universidad no se van a resolver solamente con los que ganamos la elección. También se van a resolver con la participación de todos. Y en esa integración, pues entramos todos, ¿no? Los que quedaron en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿no? Entonces, y obviamente en primer lugar. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar todos por el bien de la universidad. Creo que hay una demostración de mucha madurez política de la universidad, porque lo que tenemos que destacar es que no hubo violencia. Sí es cierto que hubo cierre de las instalaciones, sí es cierto que hubo ataques o denostaciones en medios de comunicación, pero no hubo un solo herido, No se desbordaron los ánimos. no se desbordaron. Y yo creo que eso es lo que yo debo de reconocerle a mis compañeros universitarios, que hemos tenido la madurez de transitar en ese sentido, en privilegiar el diálogo y en ya no caer en esas prácticas. Y lo que comentabas, en que cada quien juntaba su grupo de choque, de porros, de poder y a ver quién junta más, ¿no? Yo creo que ahorita este ejercicio permitió precisamente no nada más llevar una campaña y una elección limpia, sino también una negociación. Y hoy se demostró con los nombramientos, pues cuáles son los espacios que van a ocupar los compañeros, ¿no? Y ahí están. Siendo la universidad pública la gran caja de resonancia del Estado, su rectorado, al igual que los anteriores, seguramente va a estar sujeto a presiones, a chantajes. Así como no se dio malamente en este forcejeo, lo hará como política general durante su administración. Sí, no ceder a chantajes ni presiones. Sí, yo creo que si son chantajes no podemos ceder. Si son derechos que tengan los compañeros, se merece hacer el esfuerzo. O sea, este es un derecho que tenían, a lo mejor no escrito, no es un compromiso o no es un acuerdo antes de la elección, es de que si yo saco tantos votos, me tocan tantas, no es un acuerdo, pero sí es un acto de inclusión. Y yo creo que siempre que sean demandas que sí abonen a la superación de la universidad, pues yo voy a prestar oídos y voy a hacer el esfuerzo de apoyarlas. Pero si son chantajes, pues no. No, porque a mí me toca defender los intereses de la universidad, no los intereses del grupo, ¿no? Antes de darle la palabra a Liz, señor rector, parte de la innovación de su administración para pasar a la historia sería apoyarse en fortalezas naturales que tiene la propia universidad. Por ejemplo, no se ha categorizado el reconocimiento, la valoración a la trayectoria, experiencia y hasta sabiduría en muchos casos de catedráticos, con su nombramiento emérito y con su incorporación periódica, no permanente, en las propias actividades de docencia, de académicas, de investigación. Sí. Esa es una gran fortaleza de la que podría echar. Sí, cómo no. Sí, desde luego. La verdad es que tenemos excelentes investigadores, doctores, cuerpos académicos, y precisamente eso tiene que ser la base para poder replicar hacia abajo y acrecentar el grupo de maestros que cada vez tengan posgrados, ¿no? Y que no nada más se conformen con una licenciatura o un posgrado, sino que puedan tener 2 licenciaturas o 3 posgrados. Estamos en un centro de formación, al final de cuentas, académica, ¿no? Pero yo quiero, hablando del tema de posgrados, ¿cómo va a fortalecer el tema de posgrados? ¿Va a ampliar la matrícula? ¿Cómo se va a también divulgar ante la comunidad oaxaqueña? Porque yo creo que habrá personas que quisieran acceder a un posgrado, pero por la burocracia o el tema de los tiempos, muchas personas que quisieran estudiar un posgrado muchas veces trabajan y es muy difícil el poder profesionalizarse, el poder capacitarse. ¿Cómo la universidad pudiera ampliar este abanico de posibilidades para más personas? Y también, ¿cómo le gustaría dejar la universidad? Digo, ya yéndonos a futuro,
¿qué universidad le gustaría dejarle a Oaxaca? Yo creo que, pues como bien lo dije hace un momento, tiene la oportunidad de marcar un parteaguas en un antes y en un después, y que haya más investigación, que haya obviamente más profesionistas, de que a lo mejor si se acepta el 9% en medicina, pues se puede hacer un esfuerzo mayor y aceptar a un 10%, ¿no? De ampliar un poquito más la matrícula, porque yo creo que talento en Oaxaca y niños de educación media superior a la superior, jóvenes, pues obviamente quieren tener más oportunidades, y la UAPO muchas veces representa su única oportunidad para poder continuar su educación superior. Entonces, ¿qué universidad le gustaría dejarle a Oaxaca? ¿Cuál es el legado que quisiera, pues, dejarnos a todos los oaxaqueños? Sí, pues mira, primero una universidad accesible, porque si la universidad no hubiera sido accesible cuando yo estudié, no hubiera podido estudiar. Y como bien dices, para muchos de los oaxaqueños la UAPO sigue siendo su única opción. Ni siquiera no tienen para dónde, y eso no es malo, al contrario, es precisamente lo que eleva muchas veces la calidad de institución que tenemos a lo largo de estos 200 años. Entonces, necesitamos dejar una universidad accesible. Eso se tiene que lograr con la gratuidad de la educación. Si se puede en un corto plazo de 2, 3 o 4 años, pues bien, adelante. Si no, pues dejar las bases de ir disminuyendo las colegiaturas o las cuotas de inscripción, que es lo fuerte, pues en la medida de lo posible, ¿no? Y eso sí lo tenemos como reto, como proyecto. El otro tema es fortalecer la academia. Es muy importante, porque no basta que ya tengas la accesibilidad. Si no hay academia, pues de nada sirve que tengas la oportunidad de estudiar si no tienes clases. Entonces, yo creo que esas dos principales razones, que se puedan avanzar a la universidad, créeme que es un gran logro, independientemente del tema de infraestructura que se pueda lograr, independientemente de las actividades complementarias que complementan la formación del estudiante, como son los espacios deportivos, que en este momento están descuidados por falta de mantenimiento, pero que se van a tener que intervenir para que también los jóvenes no descuiden esas actividades que complementan su formación y que son de gran importancia, los espacios culturales, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa parte. En el tema de los posgrados que decías, pues hay una gran variedad de posgrados. Tenemos más de 60 posgrados, son 48 maestrías, si más no recuerdo, y 12 doctorados. Entonces son una muy buena cantidad. Creo que se tienen 13 especialidades. ¿Cómo se pueden hacer accesibles? Pues la gratuidad aplica para todo. O sea, para la licenciatura y para los posgrados. Y ahora, ¿qué horarios son? Pues regularmente son fines de semana, ¿no? ¿Qué se pudiera implementar? Pues a lo mejor posgrados en línea, ¿no? Habrá posgrados que no requieran una práctica, vamos a decir, física, y a lo mejor ese tipo de posgrados los pudiéramos implementar en línea, y eso ya en línea a lo mejor se pudiera tener más accesibilidad para aquellos estudiantes que de alguna forma no, por su trabajo, no puedan tomarlos presencialmente, independientemente de que tenemos que hacer convenios con los diferentes gobiernos municipales, estatales, empresas importantes, de darles la confianza de que manden a sus empleados, a sus trabajadores, pues a hacer los posgrados, o que diseñemos nosotros algún posgrado a la actividad que ellos, a sus necesidades, a las actividades que ellos desempeñan, ¿no? Y que las empresas los bequen. Sí. Sería un gran aliciente, ¿no? Se puede hacer un convenio, ¿no? A lo mejor un 50% ellos y un 50% nosotros, claro. Y vamos hacia una gratuidad y terminas beneficiando a la población. Por supuesto. Así es. No, pues creo que está muy claro todo lo que está usted comentando. Le va a faltar tiempo. Sí. Lamentablemente no hay reelección. Sí. La verdad es lo que yo iba a decir. La verdad es que es un gran reto, sí. Pero yo creo que los retos deben asumirse con esta voluntad, sobre todo la voluntad personal, profesional, sobre todo de ética y de compromiso con la institución. En ese sentido, creo que lo que a mí me resta solamente es desearle
que tenga todo el éxito posible. Muchas El gracias. mayor y mejor de los éxitos. Que le vaya bien a Oaxaca siempre. Sobre todo, A las Sí. juventudes. eso es un axioma categórico. Si le va bien a su administración, le va bien a los alumnos y alumnas Así es. oaxaqueños. E incluso de otras entidades, porque todavía mantenemos un prestigio regional. Sí, y hay intercambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un programa que se llama Delfín, que trae ahorita, la semana pasada, se fueron más de 30 jóvenes de la universidad a otros estados y inclusive otros países. Y llegaron jóvenes también acá, sobre todo a la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, sí hay ese intercambio. Claro. Hace falta fortalecerlo, sí. ¿Cuál ha sido el problema siempre de los intercambios? Presupuesto. No tenemos como universidad un presupuesto para apoyar a los jóvenes que se vayan a intercambio. Los jóvenes quieren irse, quieren salir, Claro. pero a veces no tienen las posibilidades. Y yo creo que la universidad tiene que hacer su colchoncito también para apoyar a esos jóvenes que quieran irse de intercambio y darle las facilidades. Una opción sería apoyarse en fundaciones internacionales, Sí, ¿no? Canadá invierte Sí. mucho. Japón Sí. con su agencia de desarrollo, sí, ¿no? Entonces, hay que Sí, tocar puertas en exacto. el mundo, como usted dice, Sí. no solo a nivel local y nacional. sí, sí, desde luego. Pues bueno, hablar de la temática de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo comenté en el programa anterior, señor rector, Sí. no nos alcanza este programa ni 50 o 100 más. Pero cierro con esto. Cambiar la imagen actual que tiene la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues no se logra de la noche a la mañana. Y ya lo dijeron mis compañeros Raúl y Alfredo, Liz. Es un gran reto el que tiene usted. Pero yo no le dejaría nada más en reto, sino lo dejo también en compromiso. Sí. Y considero que usted va a lograr cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque aparte usted emanó de la universidad y usted conoce la universidad. Y su servidor siempre ha dicho de que cuando alguien se pone al frente de algo que conoce, es la clásica frase de zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Y se logra. No se va a hacer de la noche a la mañana, pero se va a lograr. Pero será muy interesante que implementara usted un programa en el cual dé usted a conocer a la ciudadanía qué está haciendo el rector, y no nada más el rector, sino ya usted nombró, digo, a lo mejor es otra palabra en la universidad, pero vamos a ponerle esta, ¿no? Ya nombró usted a su gabinete legal, su gabinete ampliado, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces ahí está el movimiento. Que cada quien diga qué hace, porque usted puede dar órdenes y a lo mejor alguien no las cumple, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los demás? No, pues el rector. Ojalá que sí se haga. ¿Cómo ve usted este planteamiento, rector? Y bueno, ¿cómo ve usted el asunto de que pues hay que barrer a la universidad de toda la basura que le dejaron? Sí, pues efectivamente yo creo que ahora la dinámica de las redes sociales ha metido a la sociedad en que se está acostumbrando a tener mucha información, a estar informada. Y producto de ello, pues están las mañaneras del gobierno federal, del gobierno estatal, y la siguen, ¿no? Se informan, es un medio de comunicación. Yo creo que a nosotros también nos hace bien como universidad desarrollar, ya sea una plataforma, o ahora hay canales en las diferentes aplicaciones, o en las redes sociales, o aspirar también a un canal de televisión, ¿no? Así como lo tiene el Congreso, nacional, como lo tienen algunas otras universidades. No sé qué tantos, qué presupuesto implique construirlo, pero es necesario porque también formaría parte de la vinculación con la sociedad, ¿no? A veces pensamos que la vinculación solamente se da con la prestación de los servicios, pero la vinculación también se da con la información. Claro. Si la sociedad sabe qué está haciendo su universidad, pues eso también le genera confianza en la universidad, porque desafortunadamente siempre la nota que se busca muchas veces es la nota mala, ¿no? Porque es la que más se difunde rápidamente, y las notas positivas pues a veces pasan desapercibidas, aunque se publiquen, muchas veces no generan un interés. Sin embargo, si se busca un medio
de comunicación diferente probablemente tenga mayor difusión y sobre todo logre el objetivo que es transmitir lo que realmente sucede en la universidad. Hay facultades, escuelas que tienen un excelente nivel académico, hay otras que por supuesto requieren actualizar sus programas de estudio, requieren ayuda, pero eso no quiere decir que tampoco porque requieran ayuda o estén en un proceso de actualización de sus planes y programas de estudio, no estén generando profesionistas. Lo están haciendo, pero sí necesitamos de alguna forma que se abra un canal de comunicación con la sociedad para que también sepa, pues si sus hijos de alguna forma están en una universidad que les puede ofrecer realmente herramientas para enfrentar el futuro, ¿no? Y yo creo que la universidad, pues no lo creo, estoy convencido que la universidad sigue siendo la principal o el principal acceso para los jóvenes de menos recursos, pero que sobre todo sí les puede cambiar la vida. Lo digo como experiencia propia. Yo comenté que yo vengo de padres campesinos y si no hubiera sido por la accesibilidad que existía en ese momento en la universidad, yo pagué para entrar a la prepa, si más no recuerdo, 35 pesos y para entrar a la carrera pagué 125 pesos y mi semestre era de 75 pesos y si sacaba 10 era gratis y si sacabas 9 te hacían un descuento. Entonces era muy accesible, ¿no? Y hoy la verdad es que se ha complicado y hay jóvenes que por la cantidad que se cobra en la inscripción, pues aunque pasen el examen ya no regresan, porque no consiguen el dinero para poder pagar la colegiatura, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Pues ahí está el estar informados. Bueno, eso es muy interesante. De entrada, señor rector, pues bueno, me tomo el atrevimiento de que aquí tiene usted 3 medios de comunicación que están informando a través de su servidor, pues en el medio nacional y el medio internacional, y en lo que podamos apoyar, en lo que usted, a ver si hace este movimiento de difundir sobre todo lo que sucede en la universidad, pues ahí está esta mesa en la cual, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí está Alberto Martínez de Aguilar, aquí está Liz, aquí está Raúl Castellanos. Pues bueno, a todos ustedes nuestro agradecimiento y antes de despedirnos, pues bueno, quiero agradecerle su espacio y su tiempo a mi querido amigo, hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, señor rector. Muchas gracias, ¿no? De la misma manera, pues bueno, a mi querido hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres, la revista nacional que ahí están en sus 24 años, a pesar de los pesares, hermano. Muchas gracias por esta oportunidad, señor rector, y gracias por la amistad de ustedes, Liz. Gracias. Y de la misma manera a una extraordinaria comunicadora en que ustedes pueden escuchar su voz a través de Estéreo 1, indiscutiblemente todas las mañanas, 6 de la mañana, ya los está despertando, ¿no? Ahí está Liz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto, don Alfredo, don Raúl, don Merlín y por supuesto con la compañía del rector el día de hoy. Y pues enhorabuena y que sea para el bien de las juventudes de Oaxaca. Y antes de que su servidor se despida con su medio de comunicación, señor rector, un mensaje que quiere usted enviarle a la ciudadanía, no solamente a la comunidad universitaria. Muchas gracias, Malín. Pues primero agradecer que presten atención a este programa, que nos hayan escuchado y decirles que confíen en la UAPCO para la educación de sus hijos, es muy importante. Sepan que es una universidad que tiene 200 años de antigüedad y que en 200 años se tienen, como en cualquier relación, altibajos, cosas buenas. Y bueno, siempre hay cambios, ¿no? Para a veces los cambios son para bien. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que los actuales y futuros aspirantes a nuestra universidad, pues encuentren instalaciones mejoradas, encuentren academia, encuentren investigación y sobre todo, pues encuentren formación profesional, que es la que ellos van en busca de ese futuro, ¿no? Pues ahí tienen ustedes el mensaje del señor rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, su servidor y amigo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con nuestros espacios de SMC Noticias México Internacional, línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio 98.9 de frecuencia modulada, nuestras 35 emisoras en la República Mexicana, 5 en los Estados Unidos y los 8 países que nos replican a través de la representación de CMC en Sudamérica, Estados Unidos
Europa. Para todos ustedes, aquí está, entre amigos periodistas, entre cuadernos de doble raya, hoy nuevamente con la gran presencia del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el maestro Farid. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Línea en alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta Radio Superación. Lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.